Isaías 1:21 en adelante, dice así la Escritura: ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua, tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno, van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio, y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores a una serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis, y os afrentarán los huertos que escogisteis, porque seréis como encina a la que se le cae la hoja, y como huerto al que le faltan las aguas, y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como estrella, como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. Amén. En esta mañana, en esta ocasión, yo quiero hablar acerca de la apostasía de la iglesia, y de alguna forma ir reafirmando esta declaración o esta verdad que yo creo que es totalmente bíblica, de que la iglesia sí va a estar presente en el tiempo de la manifestación del anticristo, en la gran tribulación para la iglesia. Hermanos, tengamos cuidado, no nos dejemos engañar. Hay una gran parte de la iglesia, pastores, líderes, teólogos, que afirman y reafirman de que la iglesia va a ser arrebatada antes de la manifestación del anticristo. Y créame por Dios, le digo de todo corazón, vengo investigando y estudiando eso lo más que se pueda, y estoy total y plenamente convencido de que la iglesia sí tiene que estar en ese tiempo de la manifestación del anticristo aquí en la tierra. Yo vengo diciendo siempre que la Biblia se interpreta con Biblia, que la Biblia se interpreta como lo interpretó Jesús, como lo interpretó Pablo, como lo hizo Juan, Pedro, Judas, todos los escritores del Nuevo Testamento. Lo interpretaron con algo que se llama tipo, figura y sombra, con tipología. O sea, lo que pasó en el antiguo pacto es tipología, es figura y sombra que se va a repetir en el nuevo pacto. Salomón escribió y dijo: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar por donde sale todos los días, para otra vez salir y repetir el ciclo. El viento tira hacia el sur, rodea al norte, va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. O sea, todo se repite, ciclos y ciclos que se van repitiendo. Los ríos todos van al mar, pero el mar no se llena. Debería subir el nivel del agua, ¿verdad? Pero no sucede eso. ¿Por qué? Porque el sol calienta el agua, se evapora y vuelve otra vez a las montañas, donde a manera de lluvia cae, y vuelve por el mismo sendero a recorrer otra vez hasta el mar. Solamente se da la vuelta, nada más. Así como las pilas, ¿han visto las pilas de las fuentes de agua? Tienen un motor que la misma agua le están dando la vuelta. Todo es cíclico, ¿no? Todo es cíclico. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue?
¿Qué es lo que sucedió? Lo mismo que va a suceder otra vez. ¿Y qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se volverá a hacer. Todo se repite, todo se repite. Y nada nuevo, debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, decía Salomón, he aquí esto es nuevo? Pues ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Lo que está diciendo Salomón y la Biblia aquí es de que la historia humana es cíclica, o sea, se va repitiendo, otra vez se repite lo que ya pasó, y que el problema es que el hombre se olvida de lo que ya pasó. Pero Dios en su sabiduría lo dejó escrito para que nosotros delante de Él temamos. Dice más adelante el mismo Salomón en el mismo libro de Eclesiastés, tengo entendido que todas las cosas que Dios hace serán perpetuas. Sobre aquello nada se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura o repite lo que ya pasó. ¿Por qué Dios dejó registrado esto en la Biblia? Para que nosotros leyendo en esto temamos y sepamos lo que va a venir, lo que va a volver a suceder, para que escapemos de las consecuencias, de las malas consecuencias. Entonces aprendamos. Escúcheme, en cuentas claras, si usted quiere saber el futuro, tiene que conocer el pasado, porque lo que va a pasar ya sucedió. Si usted quiere saber lo que va a pasar con la iglesia, tiene que estudiar a Israel, porque Israel fue tipo, figura y sombra de la iglesia. Ya pasó con Israel, va a volver a suceder con la iglesia. Por eso Dios lo dejó escrito. Si usted quiere entender profecías, tiene que hacerlo en base a lo que ya sucedió, en base a lo que ya pasó, porque simplemente el futuro es la repetición de lo que ya sucedió. No sé si me hago entender, o sea, es sencillo, la lógica es sencilla. Entonces, no estemos ahí especulando no, o sea, simplemente vayamos al pasado y veamos lo que ya sucedió. Por ejemplo, por decirle, Isaac fue tipo, figura y sombra de Jesús. Lo que le pasó a Isaac le pasó a Jesús. A Isaac lo llevaron hasta un monte para ahí sacrificarlo. A Jesús también lo llevaron a un monte y allí lo crucificaron. O sea, lo que pasó vuelve a suceder. También José es tipo, figura y sombra de Jesús. Ustedes saben que a José lo aborrecieron sus propios hermanos y ellos prácticamente lo mataron cuando lo tiraron en una cisterna. Ellos lo vendieron por 30 piezas de plata, sus propios hermanos. Y José sufrió todo aquello para luego poder salvar a sus propios hermanos. Eso hizo Jesús. Eso volvió a acontecer con Jesús. También fue aborrecido por su propia nación, su propia gente. Fue vendido por ellos. Y Jesús murió para salvarlos a ellos y salvarnos a nosotros. La historia se repite. Si hablamos de la iglesia, Israel fue tipo, figura y sombra de la iglesia. De la misma manera que Dios envió un Salvador, un libertador a la nación de Israel, así también Dios ha enviado para la iglesia un Salvador. Para Israel fue Moisés, para nosotros es Jesús. Jesús es el Moisés de la iglesia. Así como la iglesia fue rescatada de la esclavitud y el dominio de Faraón y de Egipto, así también la iglesia ha sido rescatada de la esclavitud del pecado y del dominio de Satanás, y hemos sido salvados por Jesús. Y así como Israel fue sacado de Egipto para ser una nación santa, un reino de sacerdotes, gente santa, así también la iglesia fuimos rescatados para ser un pueblo santo.
Un pueblo de sacerdotes, gente que le sirva a Dios. No tiene chiste que Dios nos haya sacado del mundo para seguir viviendo igual que como vivíamos cuando estábamos en el mundo. No tiene chiste salir de la fornicación, del adulterio, las mentiras, de los odios y todas las cosas sucias que hacemos allá, para ahora como cristianos seguir viviendo la misma vida. Al igual que con Israel, que con quien Dios hizo un pacto de santidad, les dio leyes y mandamientos para que los cumpliesen y de esa manera pudiesen entrar a la tierra prometida. De igual manera Dios con la iglesia ha hecho un pacto, un nuevo pacto con ellos allá a través de sangre de toros y de machos cabríos, con nosotros la iglesia a través de la sangre de Jesucristo. Y también nos ha dado leyes y mandamientos y estatutos. Lea el Nuevo Testamento, de la gracia está llena de mandamientos, empezando por el mismo Jesús, que durante toda su vida dio mandamientos y leyes. Y quizá el grueso de esas leyes está en Mateo 5, 6 y 7. Siempre he dicho que es que todo se repite. Moisés, el libertador del pueblo de Israel, recibió la ley de Dios para el pueblo en el monte Sinaí, en un monte. Vino Jesucristo, el Salvador de la iglesia, y también subió a un monte. Y en el monte dio leyes y estatutos. Están en Mateo 5, 6 y 7. Y eso es para la iglesia. Todo se repite. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Eso se repite. Ahora escúchenme, lamentablemente, al igual que Israel, también la iglesia, al igual que Israel, que después de haber poseído la tierra prometida, después de haber sido bendecidos durante 8 o 9 siglos, sin embargo, no fueron fieles a Dios, sino que fueron rebeldes. Y fue apartándose de Dios, apostatando de Dios gradualmente, hasta que llegó un punto en que la apostasía era tan terrible y tan tremenda que en Israel se hacían cosas peores que las que hacían los pueblos vecinos, los paganos. A ese punto llegó Israel, siendo el pueblo de Dios. Yo le digo a usted, la iglesia, desgraciada y lamentablemente, está pasando y va a seguir pasando, que se está apartando. Durante 2000 años nosotros, Dios ha venido trabajando con la iglesia, así como trabajó con Israel. A Israel le mandó profeta tras profeta, castigos, correcciones. ¿Qué no hizo Dios para enderezarlos? Pero ellos no hicieron caso, fueron rebeldes. Se burlaban de los profetas, los perseguían, los apedreaban, los encarcelaban y hasta los mataban. Pues Dios ha venido trabajando con la iglesia también 2000 años y nos ha enviado grandes siervos de Dios que han guiado y nos han ayudado a través de estos 2000 años para que nosotros tengamos el conocimiento de Dios. Y nos han venido también corrigiendo, exhortando. Pero la iglesia cada vez se tuerce más, se mundanaliza más, entra más y más en apostasía y se ha apartado de Dios. Desgraciadamente, así como Israel, que fue rebelde y no escuchó, hasta que Dios decidió definitivamente destruirlos. Porque ese fue el pacto que hizo con ellos antes de meterlos a la tierra prometida. Él les dijo: si ustedes oyen mi voz y guardan mis mandamientos y mis preceptos, yo los bendeciré y serán benditos en la ciudad y en el campo. Y será bendita tu arteza de mazar, el fruto de tu vientre, etcétera, etcétera. Los enemigos vendrán contra ti por un camino y por 7 caminos irán delante de ti.
y les dio bendiciones tras bendiciones, si es que obedecían la ley y los mandamientos de Dios. Pero ahí mismo, en el mismo capítulo, en el mismo sitio, en el mismo lugar, también les dijo: si no obedecen mis mandamientos y mis estatutos, yo mismo, no el diablo, yo mismo los voy a maldecir y los voy a castigar. Y tu enemigo vendrá contra ti por un camino y tú saldrás huyendo por 7 caminos. Y no bendeciré tu sementera ni tus cosechas, y cerraré el cielo los volveré de bronce para que no haya lluvia, y mandaré en vez de lluvia ceniza y polvo para que no coseches nada, y te seguiré maldiciendo cada vez más y más, y si persistes en la desobediencia, te arrancaré de esta tierra, así como arranqué a aquellos pueblos que estaban aquí antes que tú vengas, a quienes yo eché aquí justamente por el pecado y la maldad y la depravación que tenían. Por eso los arranqué de aquí y les di a ustedes esta tierra. Pero si ustedes vuelven a repetir lo que ellos hicieron, yo mismo los arrancaré de esta tierra y solamente dejaré un pequeño resto, remanente, y nada más. Ahora, ¿qué nos dice la historia? Que Israel no obedeció, no tuvo temor de Dios. Y como Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, si Él dijo que los bendeciría si obedecían, pues tenía que hacerlo. Pero si Él dijo que los iba a maldecir por no obedecer, pues también tendría que hacerlo, porque Él es Dios y Él no puede faltar a su palabra. Pasarán el cielo y la tierra, pero su palabra no pasará. Así que Dios finalmente mandó a Nabucodonosor y destruyó y arrancó de la tierra a los hijos de Israel, y fueron arrasados. Hasta ese entonces Dios los había castigado con muchas formas y maneras, pero no los había arrancado de su tierra. Pero finalmente ya no le quedó de otra y lo tuvo que hacer. Y Jerusalén fue quemada, derribada sus casas, sus muros. El templo de Dios fue quemado. Se llevaron todo lo que había en el templo de Dios, todo lo consagrado a Dios. Y no dejaron absolutamente nada, se llevaron a la gente. Y la nación dejó de ser nación. El pueblo de Dios dejó de ser nación. Y como la Biblia dice que aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y que la historia se repite, entonces tengo que decir lastimosamente que esto va a volver a repetirse, que la iglesia también está en apostasía y que no va a hacer caso, y que Dios va a mandarnos también ya no a Nabucodonosor, sino al anticristo. El anticristo es el Nabucodonosor para la iglesia, y seremos también probados. Pero claro, habrá un remanente que Dios salvará por gracia. Hermanos, esto es lo que nos muestra la Biblia. Recuerden, veamos la historia en su contexto. Dios trató con Israel como nación, como colectivo, como pueblo, sin dejar de tratar con cada uno personal e individualmente. Y lo mismo es con la iglesia. Dios trabaja con la iglesia como pueblo, sin dejar de trabajar con cada uno de manera personal también. Quiero hablar un poquito y tomar las palabras de Isaías. ¿Quién fue Isaías? Isaías fue un profeta, escúchenme, que vivió y profetizó más o menos unos 60 años antes de la destrucción de la nación. Porque Dios venía mandando infinidad de profetas, pero ya Isaías lo envió Dios ya más o menos unos 60 años antes de la destrucción total, cuando ya la apostasía era terrible y fatal como ahora. Después de él murió antes de que la destrucción se diese. Después de él vinieron otros 3 o 4 reyes más, que duraron poco tiempo. Y Dios levantó a Jeremías.
Y Jeremías también profetizó y llamó al arrepentimiento al pueblo ya en los últimos días. Pero lea usted lo que le hicieron a Jeremías. Lo persiguieron, lo metieron a la cárcel, lo afligieron, lo tenían metido en un pozo, hicieron horrores y barbaridades con Jeremías. Y Jeremías les hablaba y les decía: ya viene la destrucción, arrepiéntanse hasta el último rato. Pero el pueblo no quiso arrepentirse. Y el día en que vino la destrucción, Jeremías estaba preso, estaba en un pozo. Y vino y acabó Nabucodonosor con Jerusalén. Y Dios dejó que Jeremías, o mejor dicho, que Nabucodonosor dejara a Jeremías en Jerusalén. Y a él no lo mató, ni lo llevó cautivo tampoco. Y después de todo esto es que Jeremías escribe el libro de Lamentaciones. ¿Qué quiere decir Lamentaciones? Lamentos. ¿Y qué lamentaba Jeremías allí? La necedad, la terquedad de la nación de Israel. Y lloraba por lo que pasó con la hija de Sión, con el pueblo de Dios, por su terquedad. Por eso es que se le dice a Jeremías, el profeta llorón, porque él lloró y lloraba. ¿Y cómo no llorar viendo sus tierras, su nación arrasada, destruida, quemada y sin moradores? Porque fueron muertos una gran mayoría, otros fueron deportados y llevados a otras tierras. Y lo que hacían en aquellos tiempos los reyes invasores era que traían pueblos de otros lados y los ponían en otro sitio, en otro lugar, para quitarles identidad, para que no puedan sentirse muy patriotas y rebelarse después. Isaías profetiza: el rey Usías fue un rey más o menos bueno, pero después de él vinieron unos 2 reyes malos. Luego vino Josías, un buen rey. Bueno, Ezequías también fue más o menos, pero casi al final vino Josías, un buen rey, en los días de Jeremías. Y el pueblo, escúchenme, y este Josías, bueno, esto lo aplicaré en otro sermón, pero le adelanto algo. Este rey Josías fue un hombre excelente, el que más se pareció a David, el mejor de todos los reyes que pasaron por toda la nación de Judá, más que nada, Judá y Jerusalén. Y él llevó al pueblo a un arrepentimiento, pero ya era demasiado tarde. Ya Dios no quiso escucharlos. Y a pesar de que hubo una conversión total, ya Dios no escuchó. Y de todas maneras decidió entregarlos en manos de Nabucodonosor. Dice la Escritura así. Ya lo hemos de ver en otra prédica. ¿Cómo era la apostasía en los días de Isaías? Y la vamos a ir relacionando con nuestros días. Dice Isaías: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Porque habla Jehová. Y esas palabras se deben repetir ahora, y yo se las repito a la iglesia, al mundo entero en este día, en este tiempo. Crié hijos y los engrandecí. Hablaba de su pueblo, la nación de Israel. Dios los tomó de la nada y los hizo una de las naciones más poderosas y fuertes que había. En los tiempos de David y de Salomón no había nación más grande y más fuerte que ellos en toda la tierra. Lastimosamente, como comenzaron a apartarse y a apostasar de Dios, fueron perdiendo fuerza y poder, hasta que se volvieron pueblos débiles, un pueblo débil en medio de la tierra. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, hasta el buey, y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Una de las cosas que quiero, digo como paréntesis aquí, escúcheme.
Decía Salomón en Eclesiastés que no hay memoria de lo que precedió, ni de lo que sucederá, tampoco habrá memoria en los que serán después. Hay un grave problema en el cambio de generación, que nosotros, la generación anterior, no transmitimos la fe a la siguiente generación. Por eso es que la siguiente generación no sabe. Moisés le decía a Israel: y estas palabras que yo te mando hoy las repetirás a tus hijos, estando en la casa y andando por el camino, y al acostarte y al levantarte, y las pondrás como frontales ante tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Pero nosotros no hacemos eso. Nosotros pensamos con que tengan casa, con que tengan que comer, con que estén en la escuelita y saquen buenas notas y vayan a la iglesia una vez por semana. Pensamos que ya estamos cumpliendo con ellos, y eso no es cierto, señores. Si bien es cierto que es bueno venir a la iglesia y que la iglesia ayuda, pero el trabajo de pasar la fe, de traspasarla a sus hijos, es responsabilidad de los padres, y se lo hacen en la casa, al acostarte, al levantarte, cuando andes con ellos por el camino, cuando vayas a la plaza, cuando vayas a Quito, cuando vayas al médico, cuando vayas llevándoles a la escuela o lo que sea. Porque lo contrario, esa generación no va a tener tu fe. Y luego le van a decir los otros de su generación: tu papá y tu mamá son fanáticos, son extremistas, no les hagas caso. ¿Por qué? Porque no les transmitimos la fe en su momento. Hermanos, la apostasía no se puede impedir, va a suceder. Está sucediendo. La destrucción no se puede impedir, va a suceder y va a venir. ¿Por qué? Porque el pueblo no se va a arrepentir. La iglesia como pueblo, como tal, no se va a arrepentir. Solamente va a haber un remanente. Y que yo intento que en las iglesias jubileo, ojalá la mayoría seamos parte de ese remanente de la iglesia. Amén. En todo el mundo. Pero no se va a arrepentir. En términos generales, la iglesia como cuerpo, como colectivo, no se va a arrepentir. Y vamos a ser entregados en manos de Nabucodonosor, en manos del anticristo. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor, pero mi pueblo, pero Israel no conoce, no me conoce, dice Dios. Mi pueblo no tiene conocimiento de mí. Una vez más, dice la Escritura, léalo en el primer capítulo del libro de Jueces, después que murió Josué, con toda su generación, una generación que conoció a Dios, que vieron sus obras, sus maravillas, que sufrieron el desierto y que vieron todo lo que Dios hizo por ellos. Resulta que cuando murió esa generación, dice que se levantó una nueva generación que no conocía, ya no conocía a Jehová. ¿Quién falló? Fallaron los padres. Porque se les dijo vez tras vez que mañana, cuando tus hijos pregunten por qué están aquí estas piedras, tú les vas a decir: porque aquí Dios nos bendijo y nos hizo pasar por este río en seco. Y así diferentes veces, cuando tus hijos pregunten, tú les vas a repetir, tú les vas a decir. Y esa nación comenzó a apartarse. No descuides a tus hijos. Es más importante que el título académico que puedan alcanzar, que ellos entiendan los tiempos. No sea que mañana sean abogados, doctores, ingenieros y ricos, pero apóstatas, que a lo mejor asistan a la iglesia por costumbre, pero que no conozcan a Dios. ¿Sabe usted que la apostasía, toma atención, la apostasía no es irse de la iglesia, no es abandonar los templos. La apostasía es que el mundo entre a la iglesia, que los cristianos, estando en la iglesia, sean mundanos, que estando en la iglesia estén en adulterio, en fornicación, en robos, que estén odiando, que estén calumniando, que se odien, que no se perdonen, pero vienen a la iglesia y cantan a Dios,
y pueden hasta ofrendar. El problema es que tienen vidas dobles, porque encima más ahora tenemos pastores que ya no quieren ser pastores, quieren ser motivadores. Lo que quieren es alegrar a la gente con el mensaje, motivarles, que salgan de aquí de la iglesia hechos un toro, motivados. Pero no se les habló de santidad, ni de obediencia, ni de conversión. Y salen muy motivados como un toro a seguir en adulterio, en fornicación y en lo malo que están haciendo. Porque el motivador les dijo que no es por obras, sino por gracia. Y que ya no importa lo que hagas, si adulteras y fornicas, porque a la final es por gracia. Y que todos somos pecadores. Y que no hay justo ni siquiera uno. Entonces la apostasía, y eso le gusta al pueblo. Eso le gusta a la multitud. Entonces la apostasía se va a seguir dando. Y está siendo alimentada más bien por los famosos, ahora motivadores seculares. Como ven que la iglesia es un árbol grande y que se puede hacer mucha plata, los motivadores seculares se hacen pastores. Y claro, como tienen verborragia, como tienen la habilidad para motivar y para mover a la gente, entonces hacen megas iglesias. Pero no son pastores, no te están guiando a Dios. Han hecho mercadería de nosotros. No les importa tu salvación ni tu santidad. Lo que les importa es su bolsillo, su dinero. Por eso tenemos motivadores, pastores, que tienen un jet privado parqueado en el aeropuerto. ¿Para qué diablos necesita un pastor un avión? Y no es que él tenga envidia, que mientras Dios me dé salud y pueda caminar, yo estoy feliz. Lo importante es no apostatar de Dios, ser fieles. Pastores, no tengamos miedo de predicar la palabra, como no lo tuvo Isaías, como no lo tuvo Jeremías. Nosotros no estamos aquí para contentar al pueblo, estamos aquí para advertir al pueblo, para salvar al pueblo. Estamos en un tiempo sumamente difícil y complicado, de tanto engaño, de tanto falso apóstol, falsos pastores, falsos profetas, de tanta falsa enseñanza. Y necesitamos hombres valientes, bien parados, que digan la verdad, que exijan santidad al pueblo, porque sin santidad nadie verá al Señor. No te dejes engañar. Pero mi pueblo no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento de Dios. Oh gente pecadora, decía Dios en ese tiempo, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. ¿A quién le estaba diciendo Dios eso? A la misma nación de Israel, a su pueblo, a Israel, al que había salvado. Oh pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová e irritaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser aún castigados? ¿Por qué tengo que seguirles castigando? Decía Dios. ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay ya en ti cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. ¿Qué es lo que estaba diciendo Dios? Por siglos he venido castigándoles. Ya les he hecho de todo, pero están curtidos. Desde la planta del pie hasta la cabeza, ya no tengo dónde más lastimarles, porque ya les he hecho de todo, les he castigado en todo, y no hacen caso. Son como el burro, son como la mula, son como el buey. Y perdón, el buey, porque son peor que el buey, porque el buey conoce a su dueño, y el burro, el asno, conoce a quién le da de comer.
Pero mi pueblo no entiende, no tiene conocimiento de mí. Pero escúcheme, Israel no es que dejó de hacer las cosas religiosas, las seguía haciendo. La apostasía, hermanos, no es que la gente se va de las iglesias, no es que la gente deja de orar, ni tampoco la gente deja de cantar a Dios. Entendame bien, usted puede estar aquí haciendo todo eso. El problema es lo que usted hace allá. El problema es lo que usted hace en su semana, lo que hace en su casa, en su trabajo. Ese es el problema. Entonces Dios le decía: ya no tengo dónde más castigarte. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades pasadas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda mi pueblo, la hija de Sión, como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Tal vez no sepamos, al menos yo no sé mucho de agricultura, pero como eran sembríos grandes, cuando llegaba la cosecha, hacían unas enramadas, unas chozas. Entonces todos los trabajadores dormían en esas chozas mientras estaban cosechando, porque era todo el día y por semanas a veces la cosecha, y ahí mismo amontonaban todo el trigo y toda la cosecha. Y después, ya que todo se recogía y se terminaba, eso quedaba todo hecho un desastre allí, abandonado, porque eran construcciones provisionales nada más, y con el uso todo quedaba hecho pedazos allí. Y Dios dice: así está quedando mi pueblo. Y no entienden. Les mando profetas, les mando pastores, gente que les hable domingo tras domingo, que les llame al arrepentimiento, que les digan que ya no forniquen más, ya no adulteres más, cásate si tienes que casarte, pero no estés viviendo en pecado. Ya perdona y olvida. Ya no calumnies más, ya no andes con envidias. Ya vuélvete a Jehová, vuélvete a Dios. Haz las cosas rectas. Ama al prójimo. Si Jehová de los ejércitos, decía Isaías, no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. ¿Sabe usted que de Sodoma y Gomorra y de las ciudades vecinas no hay vestigio alguno? Lo que se dice es que esas ciudades estuvieron ubicadas en lo que ahora ocupa el Mar Muerto. Que ese Mar Muerto no existía. Ese era un valle verde frondoso como ningún otro. Pues en Génesis, cuando Abraham y Lot hablaban, se describe que era un valle hermoso, bello. Pero por el pecado y la maldad de esas naciones, Dios las destruyó, mandó fuego y azufre sobre ellos. ¿Y cómo sería el castigo que hubo? Que allí se hizo un hueco, una depresión, que luego se llenó de agua. Y se llama el Mar Muerto porque en ese mar la concentración de sal en el agua es tan alta que no permite la vida de ningún ser viviente. Si usted pone un pez allí, se mueren automáticamente porque hay demasiada sal. El océano también es salado, pero no tanto. Más bien permite la vida marina de animales y de todo. Pero allí, si usted pone un renacuajo, se muere enseguida. No hay vida, por eso es un mar muerto. Así quedó Sodoma y Gomorra. Hay que tener temor de Dios. La gente piensa que Dios solamente es bueno. Sí, Dios es bueno y misericordioso, con el que se humilla delante de Él, con el que se arrepiente. Pero es fuego consumidor y vengador de aquellos que se rebelan contra Él y no se humillan. No juguemos con Dios. No juguemos con nuestro destino eterno. Arrepintámonos y volvámonos. Predico esto porque nosotros estamos en los días, escúcheme, en los tiempos paralelos a los de Isaías, a los de Israel, antes de la destrucción total.
Isaías estuvo en el tiempo de la apostasía mayor, lo mismo Jeremías, de la nación de Israel. Nosotros estamos viviendo también esos días de la apostasía mayor. Tenemos megas iglesias con un mensaje falso. Hay miles y millones de cristianos engañados, viviendo como les da la gana, a pretexto de que la gracia, y nos acusan a nosotros que predicamos santidad y palabra de Dios de legalistas, de extremistas, de fanáticos y de ignorantes, cuando en realidad lo que estamos predicando nosotros es la verdad y la palabra de Dios, y conocemos la Escritura. Príncipes de Sodoma, les decía Isaías, oíd la palabra de Jehová. ¿A quién les decía príncipes de Sodoma? A los líderes de la nación de Israel. Para ese entonces ya no existía Sodoma y Gomorra. ¿A quién estaba llamando príncipes de Sodoma? A los reyes, a los príncipes de la nación de Israel, a los sacerdotes. Príncipes es principal, a los principales de la nación. Oíd la palabra de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿A quién le dijo pueblo de Gomorra? A la nación de Israel, al pueblo de Dios. Es como hoy día, es como decirles a ustedes, pueblo de Gomorra. Digo, a los que le toquen, al que esté andando en maldad y en pecado. Porque todavía puedes arrepentirte. Pero viene tiempo ya mismo en que ya no habrá arrepentimiento. Aquí mismo dice más adelante, ya lo vamos a ver, cuando extendáis vuestras manos hacia mí, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplique la oración, yo no iré. Y es terrible que un poquito más adelante, cuando ya estuvo Josías gobernando, el pueblo se arrepintió y Dios ya no oyó, dice la Escritura, pero Dios ya había decidido el mal para Israel, por cuanto no habían obedecido a su voz, por cuanto siglos y siglos habían despreciado la palabra de Dios. Yo me pregunto, ¿cuántas veces vienes a la iglesia? ¿Cuántos mensajes has escuchado? Domingo tras domingo, año tras año. ¿Hasta cuándo vas a hacer caso? ¿Hasta cuándo vas a dejar de hacer lo malo? ¿Hasta cuándo vas a dejar aquello que tú sabes que no tienes que estar haciendo? Oíd la palabra de nuestro Dios, la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿De qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Llegó al punto, escúchame, Dios mismo instituyó los sacrificios. Y usted puede leer que, por ejemplo, David ofrecía miles de sacrificios en las fiestas. Lo mismo Salomón. Y Dios se agradaba de todo eso. Pero es que David era íntegro de corazón. Y Dios quiere sacrificios de gente íntegra. Pero en este tiempo de Isaías, empezando por los príncipes de Sodoma, ellos estaban en apostasía, estaban en maldad, en pecado, y querían tapar su maldad con los sacrificios, como que si Dios estuviese ahí necesitando esos sacrificios. Entonces llegó el punto en que Dios dijo, ¿sabes qué? Me da asco lo que están haciendo para mí. Porque si tú estás en adulterio, fornicación, si estás robando, si tienes maldad en tu corazón y haces cosas sucias, a Dios le da asco cuando vienes y cantas acá. Y le da asco cuando haces cualquier cosa en este lugar. Le apesta. Y no quiere esas cosas. ¿Quién demanda esas cosas de vuestras manos? Dijo así. Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Cosas que a Dios le agradaban en realidad, y le agradan, pero siempre y cuando vengan de un corazón íntegro, limpio, temeroso de Él.
El incienso me es abominación, asimismo las lunas nuevas y los días de reposo me son abominación. El convocar asamblea, o sea, los cultos, las reuniones, no lo puedo sufrir. O sea, a veces me pongo a pensar, ¿será que en nuestros cultos Dios dice, ya no aguanto esa cantaleta que están haciendo allí? Espero que no. Espero que estemos todos sirviéndole a Dios, al menos los que le servimos públicamente, andando en integridad y en temor de Dios. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, le decían. Iniquidad, sucio, aquello que hacen para mí. Vuestras lunas nuevas y vuestros días de reposo las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Mira hasta qué punto llegó Dios en la apostasía. Y no me diga que nosotros no estamos en apostasía. La historia se repite, aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios repite lo que ya pasó, lo que ya sucedió. Eso es Biblia, eso es palabra de Dios. Y fallará el sol y la luna y las estrellas, pero no fallará una jota, una tilde de lo que dice su palabra. Esto es así. Es día aceptable todavía. Todavía es día de salvación. Pero no siempre va a ser así. No siempre va a ser así. Dios tuvo paciencia con Saúl, el rey Saúl, y la amonestó una y otra vez. Pero este era más terco que una mula. Hasta que llegó un día en que ya no hubo más oportunidad para su arrepentimiento. Y fue desechado. Una cosa es que el impío, el ignorante, o sea, el que no conoce o no entendió bien nunca la palabra de Dios, oiga, esté como esté, y que al final cuando va a estirar la pata se arrepienta y Dios lo perdone y lo salve. ¿Se entiende? Pero aquel que estuvo sentado y escuchando la palabra de Dios vez tras vez, culto tras culto, año tras año, y es impío, no tiene temor de Dios y sigue practicando el pecado, dudo, tome mi palabra, dudo que Dios le permita arrepentirse en último momento, porque eso sería verle la cara a Dios, sería burlarse de Dios, y Dios no es juguete de nadie. Recuerda que a Esaú Dios no le aceptó el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas, dice la Escritura, y lloró, gritó, pero ya no se le dio oportunidad de arrepentimiento. No juguemos con Dios, tengamos temor de Dios, porque Dios es amor, sí, pero también es fuego consumidor para los que no le temen, para los que se burlan de Él, porque viene el tiempo en que Dios mismo enviará un espíritu engañoso para que crean en la mentira todos aquellos que no quisieron amar la verdad en el tiempo aceptable, en el día de salvación, sino que se complacieron en la injusticia, en el pecado, en la maldad, en el día de salvación, en el tiempo aceptable. Dios enviará un espíritu engañoso para que sean condenados todos aquellos que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, sino que se complacieron en la injusticia a fin de que sean condenados, dice la Escritura. Bueno, ahí es cuando Dios le dice: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Viene el tiempo, por Dios, hoy, no es mañana, no es cuando venga el anticristo. Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. No juegues con tu destino eterno. No dejes un día más. Vuélvete a Dios si te toca. Yo hablo para todos, yo sé que no todos, hay gente aquí que tiene temor de Dios, pero ¿quién sabe? Porque caras vemos, corazones no sabemos. Porque viene el tiempo cuando tú extiendas tus manos y Dios ya no va a esconder sus ojos de ti. Así mismo, cuando multipliques la oración, así te levantes a la 1 de la mañana a orar,
así vengas acá a las 3 de la mañana a orar aquí en la iglesia, así ayunes, así hagas lo que hagas, Dios ya no va a oírte. Llenas están de sangre vuestras manos, le digo así. ¿Cómo te voy a oír? Estás lleno de adulterio, de fornicación, llenos de pecado, de maldad y de injusticia. Lavaos y limpiaos primero, ahora que es el tiempo aceptable y el día de salvación. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Entiende que a mí no me aplacas ni me engañas con tus canciones y tus lloros, gritos y lo que sea aquí en la iglesia. Quita la iniquidad de tus obras de delante de mis ojos. Eso es lo que quiero. Después quiero los gritos y las danzas y los bailes y las canciones y todo lo que tú me quieras dar. Quita la iniquidad de tus obras de delante de mis ojos. Deja de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. ¿Le has agraviado a alguien? Porque hay gente que ofende o estafa y después se hace el sinvergüenza, el desentendido y como que nada ha pasado. Y hay gente que está sufriendo y llorando por lo que le hiciste. Pero eso sí, aleluya, gloria a Dios aquí en la iglesia. Y eso no debe ser así, señores. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. No dejes de traer tu ofrenda en víveres todos los domingos por lo menos. Tráete algo, yo sé que lo puede hacer. Hay viudas que no tienen con qué alimentar a sus hijos. Hay gente pobre, créeme. Tú dirás, pero $1, $2, ¿quién no va a tener? Hay gente que no tiene $1. A mí me ha pasado que a veces no tengo 1 centavo en el bolsillo. Eso pasa. Y me pasa a mí que como quiera tengo trabajo y tengo de dónde comer. No sé, hay gente que no tiene empleo, que no tiene nada, porque hoy en día tener un empleo es un lujo. Entonces aprendamos a compartir. Amparemos a la gente, a los pobres, a las viudas. Y después de esto, vengan, dice Dios. Y si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Todavía estamos a tiempo. No menosprecies el mensaje de Dios para esta hora, como lo hizo Israel. Y yo sé que la iglesia también lo va a hacer, lo va a hacer porque se va a repetir la historia. Pero estoy hablando para ti que eres remanente, tú que eres el pueblo de Dios. Es verdad que como iglesia no nos vamos a repetir como cuerpo, como colectivo. Pero como remanente sí. Sí podemos arrepentirnos para tener la gracia de Dios en medio de todo lo que se viene. Para que Él nos proteja, para que Él nos guarde en esos días y tiempos difíciles. Tiempos en que aún los escogidos podrían ser engañados y perdidos. Y si no lo vamos a hacer es porque Dios nos va a guardar. Pero a nosotros Dios no nos va a guardar. Y van a ser engañados. Si quisiereis y oyereis, si hacen caso, comeréis el bien de la tierra, la bendición de Dios. Pero si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Usted cree que Israel creyó? ¿Oyó? ¿Qué hizo? ¿Se arrepintió? No. Tenían demasiados predicadores de la prosperidad. Eran más populares esos que Isaías. Porque usted y yo ahora vemos a Isaías como el gran profeta, pero en su tiempo Isaías era un loco entre el pueblo. No era el gran profeta que ahora como lo tenemos nosotros ahora. La historia es lo que los ha hecho grandes. Y por último, lo que leímos. Decía, no sé si Dios o mismo Isaías, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel?
¿Quién es una ramera? Es una mujer que vende su sexo por dinero. ¿Será que la iglesia es así? Que igual se vende al mejor postor por dinero y traiciona a Dios. También se le llama adúltera a la nación de Israel. ¿Quién es una mujer adúltera? Una mujer que teniendo marido se acuesta con sus amantes. Es una mujer corrupta y perversa. Y también los hombres. Pues Dios llama a la iglesia adúltera. ¿Por qué? Porque se supone que estamos casados con Él. Y tú no puedes tener dioses ajenos. Así como una mujer casada no puede tener a hombres ajenos. Tú no puedes tener dioses ajenos. No hay cosa más importante en tu vida que Dios. Porque Dios es todo aquello que ocupa el primer lugar en tu corazón. A veces decimos que Dios es nuestro Dios, pero muchas veces no es cierto. A veces eso es del aire para afuera. En la práctica tenemos cosas, personas, qué sé yo, más importantes que Dios. Cuando tú dejas de hacer las cosas de Dios para atender esas cosas, estás adulterando. Hermanos, que usted no sea como el asno, ni como el buey. O no sé si decirle que por lo menos sea como el asno, o como el buey que sí conoce a su dueño. Pero el caso es que estamos peor que el buey y peor que el asno. Entonces, volvámonos a Dios. Llena estuvo de justicia, dice Dios, mi pueblo, y en ella habitó la equidad. Pero ahora los homicidas, vuestra plata se ha convertido en escorias, vuestro vino está mezclado con agua, vuestros príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras la recompensa, y no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Podemos criticar eso al sistema político que estamos viendo hoy en día, pero no es de ellos de quien habla la Biblia, está hablando del pueblo de Dios. A veces decimos que nuestro sistema de justicia es así, que todos los príncipes, todos los principales, los jefes de departamentos, en cualquier lado, son prevaricadores, son ladrones, son bandas de ladrones. Todos aman el soborno. Claro, si no hay aceite no resbala la cosa. Y van tras la recompensa. Si va uno que no tiene plata, que no tiene un padrino allá adentro, coge su trámite y lo dejan allí por meses y meses. No hay justicia, no hacen justicia al huérfano, al que no tiene con qué. Y no llega a ellos la causa de la viuda. Claro que va a llegar, si no hay con qué pagar eso. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte Israel, ea. Porque esto no le dice al municipio de Quito, le dice a la iglesia. Porque parece que eso también se daba, menos en el tiempo de Israel se daba. Bueno, aquí no creo que, no hay trámites todavía. ¿No será que estamos cobrando por un certificado de bautizo, qué sé yo? Dios sabe que no. Pero le decía así a la nación, al pueblo de Israel: tomaré satisfacción de mis enemigos y me vengaré de mis adversarios. ¿Quiénes eran sus adversarios? Los mismos hijos de Israel. Y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Restauraré, eso es profético, restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Pongan atención. Dios, antes de establecer su reino, antes de que seamos una ciudad de justicia, primero va a destruir todo esto. Primero viene Nabucodonosor, viene el anticristo,
Luego viene la ira y la venganza de Dios. No solamente contra el mundo, sino también contra la religión. Y después de esto, Dios restaurará a su pueblo y reinaremos sobre la tierra. Y seremos, después de todo eso, una ciudad, nos llamarán ciudad santa, ciudad de justicia y ciudad fiel. Porque Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces en aquellos días, dice, os avergonzarán las encinas que amasteis. O sea, habla de la idolatría que cometían en ese tiempo. Y os afrentarán los huertos que escogisteis, porque seréis como encina a la que se le seca la hoja, y como huerto al que le faltan las aguas. Y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella. Y serán ambos encendidos, y no habrá quien apague. Hermanos, lo que he querido esta mañana es hacerles reflexionar de que primero, que estamos ya en el tiempo de la apostasía. Claro que el clímax de la apostasía se va a dar en el tiempo del anticristo, porque ahí habrá persecución y una serie de cosas y la gente va a renegar más. Pero ahora ya existe la apostasía. Ya la iglesia está en apostasía, pero todavía es tiempo aceptable y día de salvación para los que se quieren arrepentir. Pero quiero también que quede claro que este tiempo aceptable, escúchame, Dios no va a esperar hasta que venga el anticristo. Antes de ese tiempo, Dios va a endurecer. Mira lo que Dios le dijo a Isaías. Dice que Isaías estaba arriba en el trono y oyó la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y él respondió: ¿a quién envíame a mí? Y Dios le dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto y no comprendáis. Engruesa o endurece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, tapónalos y ciega sus ojos, porque yo no quiero que vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni su corazón entienda, de manera de que no se convierta, a fin de que yo pueda no sanarlos, sino condenarlos. Eso es espantoso, eso es terrible. Yo no sé. O sea, Dios llegó al punto en que dijo: ya no más, no me han hecho caso. 2000 años vengo derramando mi Espíritu Santo, sensibilizándoles. ¿Cuántas veces les hablé? ¿Entendieron? ¿Comprendieron? ¿Se compungieron? No es que no entendieron, sí, muchas veces se sintieron tocados, pero luego se olvidan y vuelven como el asno a la misma cosa. Ya 2000 años, ya hasta aquí llegué. La misericordia de Dios no tiene fin. O sea, no importa cuánto hayas hecho, Dios te perdona si te arrepientes, pero el tiempo de su misericordia sí tiene fin. Hay tiempo aceptable, hay día de salvación, no son todos los días. Por eso es que ahora es el tiempo, y lo que se necesita es que ahora tú te vuelvas a Dios. Entonces entendamos que estamos en la apostasía, estamos en tiempos sumamente peligrosos, y que ahora hay que volverse a Dios. Y que entendamos también que nos guste o no nos guste, vamos a enfrentar al anticristo. Pero si has temido a Dios, Dios te va a guardar. Entre los que fueron deportados, en la destrucción salió Daniel, Sadrach, Mesach. Y aunque fueron deportados y llevados, Dios los guardó a ellos. Y Dios los engrandeció en medio de esa tierra. Créeme, Dios está con nosotros. Dios nos va a guardar ese día tremendo también que viene, la gran persecución. Y luego nos llevará para que no estemos en el día de la ira y de la venganza de nuestro Dios. Pero ahora
Hoy, no mañana, lunes, sino hoy es el tiempo. Hoy, si hay algo que tienes que renunciar, si hay algo de lo que tienes que arrepentir, hoy, no salgas de esa puerta. No salgas, no te atrevas a salir de esa puerta sin arrepentirte de corazón, sin volverte a Dios. ¿Entendí dicho? Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Cierra tus ojitos. Habla con Dios, empieza a hablar con Dios. Dios ya habló. Dios ya habló. Ahora habla tú. Respóndele a Dios. Él te ha dado un mensaje, te ha dicho algo. Ahora respóndele tú. Oh Padre, te adoramos. Yo te exalto, Dios, porque tú eres Dios bueno y misericordioso, grande en misericordia, lento para la ira, pero de ninguna manera dejarás sin castigo al culpable, dice tu palabra. Dios, entendemos, estamos claros que estamos en el tiempo de la apostasía, estamos en los tiempos equivalentes, paralelos a los tiempos de Isaías, como hemos leído en esta mañana. Señor, estamos cerca de que Nabucodonosor venga, estamos cerca de que venga el anticristo, estamos cerca de que tu paciencia se acabe, que el tiempo se acabe, Dios. Gracias, Espíritu Santo, por hablarnos una vez más. Gracias porque todavía siento que estamos en el tiempo aceptable y en el día de salvación. Porque entendemos que viene el día cuando ya no sea aceptable nuestro arrepentimiento. Dios, ten misericordia. Conviértenos. Nos volvemos a ti y renunciamos a nuestro pecado. No lo queremos practicar más. No queremos ser hipócritas. No queremos ser adúlteros espirituales. No queremos ser como los de Sodoma y Gomorra. No queremos, Dios, ser endurecidos. Gracias porque todavía nuestros oídos oyen. Gracias porque todavía nuestro corazón entiende, Dios. Porque viene día cuando ya la gente, aún los que están en las iglesias, oigan lo que oigan, sus corazones estarán durísimos. Y ya no verán nada ni oirán nada. Oh Dios, líbranos de eso. Nos humillamos delante de ti en esta mañana. Cada uno en nuestro corazón, porque esto es individual. Ni siquiera hace falta que pasen acá ni que llore por ellos. Ya cada uno ha escuchado tu palabra y cada uno en su corazón, en su casa y en todo sitio tiene que arrepentirse y volverse a ti, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por tu mensaje, tu palabra, y gracias por ese remanente. Sabemos, Dios, que tu pueblo, tu verdadero pueblo, solamente es un remanente de la gran masa y multitud de gente religiosa metidas en las iglesias evangélicas, católicas y de todo tipo. Pero yo te ruego, Dios, que por tu gracia y misericordia, ojalá todos los que venimos a esta iglesia, Señor, seamos parte de ese remanente, o por lo menos la mayoría seamos parte de ese remanente, ya que tú has tenido la gracia y la misericordia de hablarnos de manera clara, Señor. Si bien es cierto que a veces me enredo un poco, pero yo sé que tu Espíritu Santo es poderoso para hacer entender en cada corazón tu voluntad y tu palabra. Gracias, Dios, porque tu Espíritu Santo redarguye, Señor, nuestros corazones y nos trae al arrepentimiento. A ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Henos aquí, humillados delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. La iglesia dice amén y amén.
Que Dios nos bendiga, hermanos. Y no se olvide la palabra cuando salga de la puerta. Recuérdala, téngala, atesórela en su corazón.